Muy buenas noches. Mi nombre es Luzarena Guerrero Ramírez y junto a mis compañeras el día de hoy les vamos a hablar acerca del test de asociación de palabras de Jung. Ahora les voy a hacer una breve introducción del test de asociación de palabras de Jung. Como es bien sabido, es una técnica proyectiva que explora los complejos emocionales inconscientes a través de las respuestas verbales y los tiempos de reacción del sujeto. Constituye un aporte fundamental para el estudio de la dinámica psíquica y sentó las bases para el desarrollo de posteriores pruebas proyectivas y psicodiagnósticas. El test de asociación de Jung está compuesto primero que todo por los datos generales. Esta aplicación se da individual en un contexto clínico. La duración de dicha prueba es de 30 a 50 minutos. Los materiales utilizados para la prueba son los siguientes: una lista de 100 palabras, un cronómetro, una hoja de registro y un lápiz. El procedimiento de dicha prueba es el siguiente. Presentar 100 palabras de estímulo, el paciente responde con la primera palabra que se le ocurra, se registran respuestas, tiempos, bloqueos y reacciones. Los aspectos evaluados son tiempo de reacción, contenido de las respuestas, bloqueos o silencios, reacciones emocionales y corporales, coherencia de asociaciones de palabras, posibles complejos o tramas. Hola, mi nombre es Anisosa Fuentes. El día de hoy vamos a hablar de las escalas, que es el test de asociación de Jung. No utiliza escalas psicométricas estructuradas. Su análisis se centra en categorías de interpretación cualitativa y se consideran 4 aspectos principales. Entonces, entre estos tenemos asociaciones emocionales, como el sujeto responde efectivamente ante cada palabra estímulo. Tenemos los complejos, que son respuestas que indican posibles núcleos emocionales inconscientes, y tenemos también tiempo de reacción, que es la latencia entre el estímulo y la respuesta, que puede reflejar conflicto o carga emocional. Tenemos también la incongruencia o resistencia, que son los silencios, evasivas o respuestas incoherentes que sugieren oposición inconsciente. También hablaremos de la puntuación. El test de la puntuación no tiene un sistema como tal cuantitativo estandarizado, sino la interpretación es clínica y cualitativa. Entonces, basada en los patrones de respuesta y el tiempo de reacción, por ejemplo, si un sujeto demora y sonríe nerviosamente ante palabras como padre o autoridad, esto puede indicar que un complejo familiar relacionado con figuras de poder y de conflictos no resueltos. Según Jung, más que números, el test permite explorar el mundo emocional inconsciente del sujeto. Entonces, vamos a identificar áreas del conflicto o significados profundos en sus respuestas. Ok, ahora le daremos inicio a las propiedades psicométricas del test de asociación de palabras de Carl Gustavo Jung. Ok, para empezar, este test fue desarrollado en el año 1904 en la Universidad de Zúrich. Jung, ¿qué buscaba con este test? Era cómo el inconsciente se manifestaba en respuestas verbales rápidas y aparentemente simples. Básicamente lo que él generaba era estímulos en el lenguaje, como por ejemplo con palabras madre, miedo, trabajo, etcétera, y de este iba a responder con lo primero que se le viniera a su mente. Pero no solamente la respuesta, sino también el tiempo de reacción ante esa respuesta, y si aparecen bloqueos o repeticiones en respuestas comunes. Todo esto podía indicar que él pudiera tener un conflicto emocional inconscientemente, a lo que Jung le llamó complejos. Ok, en la parte de la muestra, Gustavo Jung fue quien aplicó esta prueba por primera vez en la Universidad de Zúrich, Suiza. En ese momento él trabajaba en un laboratorio de investigación psicológica y lo aplicó a diferentes pacientes clínicos con distintos tipos de neurosis, y también lo aplicó a estudiantes universitarios sanos que sirvieron como un grupo de comparación. La idea era observar las diferencias en las respuestas de las personas con conflictos emocionales y las de los sujetos con diagnósticos clínicos, sin diagnósticos clínicos, perdón.
Ok, ahora damos inicio a la validez del test de asociación de palabras. Para este tenemos tres tipos de validez, que es el validez de constructo, validez concurrente y validez predictiva. En la validez del constructo demuestra que los complejos inconscientes afectan cómo pensamos y cómo reaccionamos, como por ejemplo, si alguien tarda en contestar cuando escucha la palabra padre o responde algo extraño, puede reflejar un conflicto interno con esa figura. Ahora, en la validez concurrente, como ya bien sabíamos, él había aplicado esta prueba a personas con ansiedad, con neurosis y con todo esto. Entonces, los diferentes estudios han encontrado que las respuestas del test se relacionan con diagnósticos clínicos como por ejemplo la ansiedad, la neurosis, y además de esto se han encontrado similitudes con lo que muestran otras pruebas proyectivas como la de Rorschach y el TAT, que es test de apercepción temática. Y ahora la validez predictiva es como la fuente que nos da en una terapia, digamos, tener como poco conocimiento de lo que va a llegar a resalir en la terapia. Aunque este no puede predecir las conductas futuras con plena exactitud, sí ayuda como a anticipar posibles dificultades de ajuste emocional o conflictos internos que luego influyen en las relaciones personales o en el bienestar. Eso es todo. Ok, ahora en la parte de la confiabilidad está la consistencia interna y la estabilidad temporal. En la consistencia interna se ha visto los resultados que son moderablemente estables si el test se aplica de forma controlada, es decir, midiendo bien los tiempos y usando siempre las mismas listas de palabras. Y en la estabilidad temporal se ha comprobado que muchas respuestas se repiten cuando se aplica el test en diferentes momentos, sobre todo si se refleja un conflicto emocional profundo. Es decir, el test ya no es tan válido o tan exacto cuando la persona, digamos, se encuentra triste o está pasando por un mal momento o acaba de perder algún familiar, y pues obviamente si usted le habla sobre ese tema, pues su respuesta puede cambiar en diferentes tiempos. Ese sería como tal la confiabilidad que tiene este test. ¿Esto qué quiere decir? Nos muestra que sí existe la confiabilidad, pero no es tan fuerte ni tan exacta como las pruebas más estructuradas psicométricamente. Ok, para llegar a la conclusión del test de asociación de palabras, este no tiene la misma estandarización psicométrica que otras pruebas, pero sigue siendo un recurso muy valioso en la psicología clínica. Nos permite observar cómo lo inconsciente se manifiesta en el lenguaje, cómo los complejos influyen en la respuesta espontánea, y nos brinda información que no siempre aparece en las pruebas más estructuradas. Por eso, aunque tiene limitaciones, es una herramienta que sigue aportando información importante cuando se combina con otras técnicas de evaluación psicológicas. Como ya les había comentado, pues este test sí es confiable, pero no es plenamente exacto, ya que puede variar en los momentos o en las situaciones que las personas estén afrontando. Por eso no se puede decir que es exactamente bueno, pero sí puede ayudar en una intervención terapeuta, como por ejemplo dar índices de qué puede llegar a tener o qué puede llegar a pasar, o ir desencadenando poco a poco la terapia. Esto es lo que puede llegar a ser el test de asociación de palabras.